Para los que no pueden asistir. Compartir. Bien. Dado que han pasado 2 semanas aproximadamente desde que iniciamos el proceso de análisis de esta materia, de ajustes y tolerancias, vamos a ir haciendo un breve repaso, saltándonos los pormenores generales, porque no tienen la aplicación que queremos darle, ¿ya? Aquí ya partimos estableciendo de manera gráfica la posibilidad de que cuando estamos hablando de ejes, que un eje puede quedar con un diámetro nominal en gris, un diámetro nominal en verde o un diámetro nominal en rojo. Esas posibilidades siempre van a existir porque buenamente o malamente los equipos de fabricación tienen un grado de incertidumbre, no porque quieran funcionar mal, sino que porque los materiales se gastan, se fatigan. Es como cuando uno empieza a utilizar una máquina de afeitar, el filo al principio está pero excelente. Sin embargo, a la medida que va pasando el tiempo, el filo se va perdiendo y llega un momento en que corte. Pero hay que ejercer más presión, hay que tener un cuidado mayor porque te puedes cortar, hasta que llega un minuto en que simplemente ya no hay filo y tienes que reemplazarlo por otro. Eso es lo que ocurre con las máquinas, eso es lo que ocurre con todos los elementos que se van gastando y en la medida en que se van gastando es necesario con posterioridad reemplazarlo. De igual forma que analizamos lo que podía ocurrir con el eje, empezamos a hablar de la unión mecánica entre un eje y un agujero, y ahí está la figura que representa un rodamiento, y en la parte del rodamiento donde va a ir inserto el eje. El eje también se conoce en la norma como macho, y el agujero se conoce en la norma como hembra. O sea, hay ajustes agujero-eje o hembra-macho, o macho-hembra, como quieran llamar. ¿Ya? Todo agujero es la cavidad que tiene un rodamiento, en donde obviamente va a ir inserto por posterioridad el eje. Aquí hay un esquema de un agujero donde aparece el diámetro, esa circunferencia con el palito atravesado significa phi o diámetro. Y aquí tenemos nuevamente, ¿ya?, sea agujero u orificio, ¿ya? Aquí está la posibilidad de que el agujero quede de ese tamaño, que el agujero quede de ese tamaño o de ese tamaño, diámetro mínimo, un diámetro máximo, etc. Y ya aquí empezamos a trabajar con la nomenclatura normativa, en donde al costado derecho de la imagen aparece una figura que está achurada, que en este minuto la voy a destacar para que ustedes referencien a qué estoy haciendo yo alusión, que es esa que está ahí. ¿Ya? Voy a quitar el relleno de la forma, le voy a dar un poco más de grosor y le voy a dar un color. ¿Ya? Ese elemento que estoy mostrando, ¿ya?, lo que está haciendo es evidenciar el esquema de un agujero. Como ve, ahí hay una franja en gris que es la tolerancia, es decir, contra esa tolerancia, que es la medida máxima y la medida mínima, va a trabajar este eje. El eje va a tener un diámetro mínimo o va a tener un diámetro máximo, que la metrología lo que pretende o lo que quiere establecer es que ese eje pueda trabajar con este agujero dentro de esos límites de tolerancia. Y eso es lo que vamos a llamar ajuste. Aquí está la misma representación. Esta era la representación de un
agujero, le voy a llamar así, voy a colocar acá un llamado de atención para que ustedes después lo repasen, ¿ya? Y voy a colocar acá, voy a insertar un texto, un momento, cuadro de texto, dibujar mi cuadro de texto. Aquí voy a colocar, esto es un agujero. Agujero. Y en este otro dibujo, de manera similar al anterior, voy a nuevamente voy a destacar que a lo que me voy a referir ahora es al eje, ¿ya? Sin relleno, nuevamente le voy a dar un poco más de grosor para que ustedes después lo puedan evidenciar de manera más práctica. Y en ese caso, ahí tengo un eje. Los ejes son muy fáciles de descubrir porque generalmente tienen esta porción del medio que está achurado, lo que significa que es un material sólido, por tanto es un eje. Y aquí también está en gris el diámetro superior del eje, el diámetro inferior, que va a obviamente trabajar con un agujero que va a tener un diámetro mínimo o un diámetro máximo. Y la idea es que el eje trabaje con esa zona de tolerancia del agujero. ¿Ya? Entonces, de igual forma, como esto es una materia con el fin de establecer un repaso, vamos a incorporarle cosas nuevas y va a quedar con el título de la clase de hoy, así que no va a haber problema que ustedes se confundan con la clase anterior. ¿Ya? Eje. Y esto es un eje. ¿Ya? Bueno, hasta aquí habíamos quedado la clase pasada y ahora vamos a trabajar entonces con las figuras. Aún no vamos a ingresar en el cuerpo normativo, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Hay tiempo todavía. Bueno, en azul está el agujero, en donde vamos a empezar a diferenciar y establecer los conceptos de diferencia superior, ds con mayúscula, diferencia inferior, ds con mayúscula, o sea, di con mayúscula, porque las mayúsculas denominan agujeros, para que se vayan recordando. Mayúsculas para agujero, minúsculas para eje. Y tal como figura acá, ds, diferencia superior en el eje con minúscula, di con minúscula para el eje. Y la diferencia que hay entre la desviación superior y la desviación inferior es la denominada tolerancia. Y aquí vamos a empezar a trabajar ya de manera clara y directa con el concepto de T minúscula para eje, T mayúscula para agujero, en el concepto de la tolerancia. Aquí voy a anotarlo en esta de acá, porque hay más espacio. Voy a insertar acá un cuadro de texto. Entonces aquí voy a tener T mayúscula va a ser igual a desviación superior menos desviación inferior, y esto va a ser igual a la tolerancia del agujero. No se olviden, mayúsculas para los... Por defecto me voy a poner mayúsculas y le voy a poner punto T para que no me cambie el que es una minúscula. ES menos E. Y esto va a ser igual a tolerancia del eje. Y vamos a acercar eso. Vamos a... Y le vamos a... dar un... Le vamos a dar un color para que usted lo tenga. Bueno, las zonas de tolerancia tienen una gracia, que las vamos a revisar acá. Voy a trazar una línea a través de la línea 0, que figura aquí, ¿ya? Voy a trazar una línea a lo largo de esta línea,
le voy a dar un contorno mayor de ese tamaño y le voy a cambiar el color. Dámosle ese color. Esa es la línea 0. Lo que significa que estos colores negros que aparecen aquí, estas sombras, son los campos de tolerancia. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Voy a insertar acá aquí. Voy a colocar con mayúscula S. Lo voy a copiar, lo voy a repetir y lo voy a colocar acá abajo y le voy a cambiar la S por una. ¿Ya? Y voy a decir lo siguiente. Esto que está aquí y esto que está aquí. Desviación superior, desviación inferior, sea eje o agujero, siempre la desviación inferior va a estar en la parte de abajo y la desviación superior en la parte de arriba. Y la diferencia entre estas desviaciones es la tolerancia. Esta es la mejor forma de poder ver una tolerancia. ¿Ya? Aquí voy a colocar este corchete, le voy a cambiar de forma, lo voy a hacer más grueso, le voy a poner color para que usted lo vea. Ya, esto es, le vamos a agregar un cuadro de texto, hacerlo súper didáctico, y aquí está la tol. La tolerancia, tol, la tolerancia. ¿Ya? Y lo podemos agrandar un poco para que se vea bien. Ahí lo ponemos en negrito. Ahora, las tolerancias pueden estar, si estoy hablando de una línea 0, sobre la línea 0 van a ser positivas y bajo la línea 0 van a ser negativas, que son los signos que usted está viendo ahí, que los voy a destacar, porque es algo muy interesante en el campo de la metrología, porque usted se va a dar cuenta, tal como nos ocurría con el fenómeno asociado a la contracción, que no existen los milímetros negativos, bueno, tampoco existen las tolerancias negativas. No es que exista un menos 2 milímetros, menos 3 milímetros, eso no existe. Eso no lo va a encontrar nunca en ninguna parte. Pero lo que existe, lo que sí existe, es que si usted tira una raya matemáticamente en un eje cartesiano y fija un cero, como es el caso, línea cero, ahí lo dice claramente, queda positivo hacia arriba y queda positivo hacia abajo. Por lo tanto, no hay nada que discutir. Eso es matemático. Eso es matemático. Entonces, hay campos de tolerancia positivas y hay campos de tolerancia negativa. Pero es solamente un valor numérico, porque la tolerancia nunca va a ser como resultado negativa y eso lo vamos a demostrar en próximas clases. La tolerancia va asociada a un concepto que se llama calidad y precisión, que es lo que está aquí. Ya, lo vamos a destacar en amarillo, ya. Porque mientras más pequeña sea la tolerancia, tal como lo indica acá, y tal como yo lo voy a resaltar, aquí están las tolerancias pequeñas, que pueden llegar a, incluyendo el 6, son para elementos que son propios de la metrología, como pueden ser instrumentos de calibración o instrumentos de medición, y las tolerancias grandes, ¿ya? Estamos hablando de 16 ITEV, ¿ah? Una tolerancia grande, eso puede ser fácil 16, 160 micras. ¿Ya? Micras, o sea, hay que guardar las proporciones de las cosas que se piensan o que se dicen. ¿Ya? Y aquí, en esta zona, ustedes van a encontrar que se encuentran, ¿ya?, las tolerancias
mayores sobre 10, fija, 11, 12, 13, 14, 15 y 6 son tolerancias grandes y que ya son para piezas forjadas, laminadas o fundidas, es decir, no necesariamente vamos a decir que son de mala calidad, no, por favor, ¿ya? Pero tienen una calidad que no tiene el eje o la mecánica que usted puede encontrar en un reloj de pulsera suizo, ¿ya? Pero va a tener la mecánica que usted puede encontrar en el engranaje de las ruedas del metro, por ejemplo, ¿ya? O sea, cada pieza tiene su tolerancia en función de lo que requiere, ¿ya? Entonces, a esto le vamos a llamar calidades, tal como indica acá, ¿ya? Entonces, las calidades van, al igual que cuando teníamos la norma, en la 44 trabajábamos con la ACUEL, con los ACUEL. Bueno, aquí no son ACUEL, pero son tolerancias, ¿ya? Y estas tolerancias, ¿ya?, hay que saberlas trabajar, hay que saberlas respetar, porque obviamente si yo mezclo la calidad, o sea, el IT, que va desde 0,1 hasta 16, o sea, en realidad va de 0,1 hasta 25 y sobre 25, pero aquí esta tabla lo contiene hasta 16, es a manera de ejemplo solamente, va relacionada directamente con otro elemento propio de la geometría de las piezas, que es su diámetro, que es lo que está aquí, ¿ya? Aquí lo tenemos entonces, lo vamos a, sin relleno, le vamos a dar un contorno de forma, que lo vamos a arreglar así y lo vamos a dibujar de esa forma, ¿ya? Entonces, si yo quiero encontrar cuál es el IT 10, por ejemplo, el IT 10, para un diámetro de 94, IT 10, dije IT 10, IT 10, ahí está el IT 10, sin relleno, ¿ya? Le vamos a dar un contorno de forma más visible, ¿ya? Ahí está, un IT 10 para un diámetro cogemos la pieza aquí, para ese diámetro, para un diámetro de 75, se encontraría allí, sin relleno, le damos un grosor un poco más pronunciado y le damos un color para que lo podamos ver. Para ese ejemplo que estoy dando, para ese ejemplo que estamos analizando, voy a poner acá un cuadro de texto para escribir sobre él. Entonces, para un IT 10, paréntesis, eje o agujero, está lo mismo, meto una letra, un momentito, agujero para un IT 10, lo voy a destacar ya aquí, para un IT 10, en negrita, eje o agujero, un diámetro 75 milímetros, porque está en milímetros, esto se trabaja todo en milímetros, milímetros se escribe con minúscula, el IT10 es igual a 120 micras. Y aquí vamos a insertar un símbolo, que es el símbolo de la micra. Ahí está. ¿Qué significa esto en líneas generales? Si se trata de un agujero, si el IT10, abre paréntesis, es de un agujero, cierra paréntesis, esto va a ser igual a ES menos EI igual a 120, símbolo. Y si se trata de un eje, sería IT10 para un eje igual ES menos, no, se yo pega la máquina, ES menos, esto va a ser igual a, este es un menos 120
símbolo micra. ¿Ya? Entonces, yo puedo, ¿te fijas? Trabajar, ¿ya?, utilizando tablas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la NSH 282 parte 1? Vamos a usar tablas. Yo les voy a dar un diámetro, les voy a indicar una calidad y ustedes van a sacar un nivel de tolerancia, una zona de tolerancia. 120 micras es una zona de tolerancia. Está indicando que entre el máximo y el mínimo hay un espacio de 120 micras, que entre el máximo y el mínimo hay un espacio de 120 micras, un campo de tolerancia equivalente a 120 micras. ¿Ya? Es como que acá, ¿ya?, aquí tuviésemos 0 y acá 120. Ahí están las 120 micras. ¿Se fija? Es como si acá hubiesen 60 y acá hubiesen menos 60. 120 micras. Eso es lo que está indicando. Bueno, esto que ahora a lo mejor en líneas generales no es tan fácil digerirlo, no es tan fácil verlo, bueno, en su minuto, cuando hagamos los ejercicios pertinentes, ustedes van a lograr. A mí lo que me interesa ahora es que ustedes vayan adquiriendo el conocimiento teórico que se necesita para poder entrar al análisis de la tabla. Aquí hay una serie de figuras geométricas, diámetros, porque dice phi, por tanto son diámetros, son ejes o barriles circulares, que están declarando diferentes elementos para indicar tolerancias. Por ejemplo, ya, voy a destacar este, vamos a partir por este, en donde lo que tenemos aquí ¿ya?, es un phi de 30, vamos a incorporar un cuadro de texto, tenemos un diámetro nominal igual a 30 milímetros con un más menos. Y ese más menos es más, se fija, más 0,05 y menos 0, no, también es más. Es dos tolerancias positivas. Más 0,0. Entonces, ese más menos, ese campo de más menos, es lo que vamos a entender nosotros como la tolerancia. Y estos son los valores de esa tolerancia. Estos son los valores de esa tolerancia. Entonces, esta es una forma también, una forma de indicar, ¿ya?, tolerancias. Diámetro 30, 0 arriba, menos 0,02 abajo, diámetro 30, menos 0,02 arriba, perdón, más 0,02 arriba, o 32.1, 31.8, que es otra forma. Esto en nomenclatura ISO, porque la nomenclatura ISO también se utiliza, aquí está la nomenclatura ISO, ¿ya? Esta nomenclatura habla, ¿ya? Es un idioma, es un lenguaje para el maestro que va a hacer la pieza. El primer símbolo es el diámetro. Esto que está aquí, esto que está ahí, es el diámetro. Sin relleno, eso que está ahí es el diámetro. Vamos a colocar ahí, le vamos a colocar un texto y le vamos a colocar diámetro. Ese es el diámetro nominal o lectura del plano, ¿ya?, para que quede clarito. Vamos a tirar para acá para que, o lectura del plano. Por tanto, no tiene error. El segundo elemento que aparece aquí, este segundo elemento que aparece aquí,
sin relleno. ¿Ya? Le vamos a dar un colorcito para que lo vean mejor. ¿Ya? Ese es el valor del diámetro. Lo vamos a anotar acá. Valor del diámetro en milímetros. Enseguida viene una letra. Enseguida viene una letra, que es esa que está ahí. Y esa letra, si usted se fija, tiene una característica. Es una letra minúscula. Por lo tanto, lo que me está indicando es que a lo que está haciendo alusión es que es un eje. Es un eje. Entonces, esta es una letra minúscula, coma, implica eje. ¿Por qué? Porque la nomenclatura, tal como se les ha ido indicando, solamente cuando utilizo letras minúsculas es que estoy refiriéndome a ejes. Lo vamos a poner en negrita y lo vamos a quitar. Y 7, que es el valor que está quedando para el análisis, esto que está aquí, ese valor eso que está ahí, ¿ya? Es el IT o grado de calidad. IT o grado de calidad. Entonces, IT7. Ahora, si con lo que le acabo de decir usted se acuerda de lo que acabamos de ver, tomamos esto y nos vamos a la tabla de arriba, a esta tabla, IT7, diámetro 30, 18 hasta 30, menor o igual a 30, IT7 30, aquí está, 21. O sea, si yo quisiera saber cuál es el campo de tolerancia que tiene ese eje que acabo de utilizar sin ninguna intención de hacer este ejemplo, pero está resultando para un IT7 y un diámetro 30, la tolerancia del IT7 es 21 micra. ¿Ya? Si yo tomo esto, me vengo para acá y puedo decir acá, se fija aquí, o acá, ¿ya? Lo tengo ahí también. ¿Ya? Pero acá yo podría decir fácilmente, lo siguiente. Podría decir que el IT7 para el eje es punto IT7 igual ES menos EI igual 37, 21 micras. 21 insertar símbolo micras. Y con eso yo puedo reconstruir todo el proceso de elaboración del eje. Todo.
Basta con ese puro número, yo ya sé que el campo de tolerancia de este eje es de 21 millas. Al tiro. Al tiro. Conozco el diámetro, conozco la calidad, en la tabla inmediatamente sé el campo de tolerancia. Y si es un H, como lo vamos a ver un poquito más abajo, usted se va a dar cuenta que estamos hablando de un agujero único. Por lo tanto, ya se conoce una parte de la ecuación. Vamos a tener los valores, ¿ya? Que forma parte de lo que obviamente me interesa que en algún minuto podamos trabajar, ¿ya? De forma tranquila, de forma pausada, para que ustedes en su minuto obtengan una buena calificación en su prueba y puedan mejorar las calificaciones que sacaron en la prueba de metrología, la primera. Ajustes y tolerancias. Estas son las tolerancias. Termino con el concepto de tolerancia e ingreso al concepto de los ajustes. Existen dos tipos de ajustes. Los ajustes con juego, voy a destacar en amarillo, y los ajustes con apriete. Ahí dice aprieto, pero nosotros en Chile utilizamos la palabra apriete. Lo voy a cambiar acá, que me permite cambiarlo, y lo voy a cambiar acá, que me permite cambiarlo. Nosotros hablamos de apriete, ¿ya? El eje, en el primer caso, el eje, se mantiene igual, ¿ya? Es el mismo diámetro, ya sea diámetro inferior o diámetro superior, es el mismo eje, y lo que va cambiando son los agujeros, ¿ya? Y obviamente mientras más pequeño sea el agujero, sin cambiar grandemente el diámetro del eje, se va a producir lo que se denomina, ¿se fija?, el apriete. Pero sin cambiar el diámetro del eje, el agujero crece y se da esta zona que está en oscuro ahí, que sería la zona de la holgura, la zona de la apertura, tal como se ve acá también. Lo voy a destacar, ¿ya? Lo voy a destacar para que lo vea bien usted, ¿ya? Lo voy a presenciar bien. Le voy a poner este paréntesis aquí, ¿ya? Le voy a dar un poquito más de grosor y le voy a dar otro color para que lo veamos bien. Ya, eso que está ahí, ¿ya? Esto, a lo que estoy haciendo alusión, ¿ya? Esto que está aquí, ¿ya? Es el juego, ¿ya? Voy a hacer un copiar, un pegar, para traerme esto y mostrárselo acá también. Ahí lo tiene. Acá es un poco más evidente, se nota más, ¿ya? La distancia que hay entre el agujero y el eje, ¿ya? Y eso es un juego, ¿ya? Ajuste con juego, ¿se fija? Aquí el agujero es más grande que el eje, es más evidente, ¿se fija? Es más evidente. Cuando el eje es más grande que el agujero, hablamos de apriete. Cuando el agujero es más grande que el eje, hablamos de juego. Entonces, aquí estamos hablando de apriete, y si le hago un copiar, un pegar, y me vengo para acá, ¿ya? Le voy a cambiar de color, a ver si puedo en este minuto. Le cambio de... Ahí estamos hablando de apriete, ¿ya? Le vamos a insertar también. Ahí estamos hablando de apriete. Aquí estamos hablando de juego. Y aquí estamos hablando de juego.
Y aquí estamos hablando de apriete. Y a respetar siempre esta regla de montaje. Siempre a respetar esa regla de montaje. Porque si no se respeta esta regla de montaje, las piezas se rompen. Nunca debe ser acoplado un eje con diámetro máximo a un agujero con diámetro mínimo. O sea, eje de diámetro máximo con agujero de diámetro mínimo, ese apriete va a ser un apriete forzoso. Se va a romper. ¿Ya? El agujero se va a romper. Así como tampoco un eje con diámetro mínimo, debe acoplarse a un agujero de diámetro máximo. Porque ese juego va a hacer que con las revoluciones, con el giro, el eje se desplace y se salga del rodamiento. Y va a quedar un tremendo descalabro. Cuando estamos hablando de agujero único, vamos a incorporar aquí la letra H. Cuando estamos hablando de agujero único, estamos hablando de la letra H. H mayor. Ahí está en azul el agujero, que no va a cambiar, y lo que va a ir cambiando va a ser el eje. ¿Ya? Si usted se da cuenta, el eje va creciendo. El eje va hacia arriba. Va en franca evolución, va creciendo este eje. Y eso, obviamente, va desde juego, fija, a apriete. Cuando el agujero es único, generalmente, ¿ya? Salvo raras excepciones, por eso digo generalmente, ¿ya? Esta línea que aparece aquí, lo que usted está llamando esta línea base, esa línea base que está ahí, le voy a dar un contorno un poco más grueso para que usted la vea y entienda a qué me refiero, que es la línea cero. ¿Ya? ¿Ya? En esta línea cero va a estar EI. ¿Va? ¿No me quiere mostrar? Estoy escribiendo arriba de algo, ¿no? Reflejo de la figura. Voy a insertar un cuadro de texto. EI. EI igual 0. ES puede variar, pero EI siempre va a ser 0. Y en eje único, ¿qué pasa cuando tengo eje único? ¿Ya? Vamos a darle otro color. Ya, ese. Esto va a ser una H, pero minúscula. Aquí está. ¿Ya? Y si usted se fija, ahora el que se va modificando y va desde lo máximo que puede tener a lo mínimo, se fija, es el agujero. El que se va moviendo ahora es el agujero. ¿Ya? Y tal como lo hicimos en el anterior, si aquí está mi línea base, donde descansa este eje, ahí en la línea base, ahí la moví mucho, casi. Ahí parece que ya. Lo agrandamos un poquito, ¿ya?
contorno de forma, ¿ya? Esa es la base, se fija. Y para los ejes, es esto lo que quiero poner. Eso. Insertar cuadro de texto. ES igual, no, voy a ponerle un punto para que no se me ponga mayúscula, igual 0. Y siempre va a ser así. Para eje único, y aquí está lo que acabo de hacer. Si usted se fija, de la letra A a la letra ZC con mayúscula, ahí estando la línea 0 en la base de H para los agujeros, de la línea de la letra A a la letra ZC en minúscula, desde lo negativo a lo positivo, minúsculas para eje. ¿Ya? Es decir, si hacemos la va hacia abajo y en los ejes va hacia arriba. Y las particularidades para H y las particularidades para H. La letra H mayúscula, la letra H minúscula son los agujeros únicos, eje 1. ES igual a 0, EI mayúscula igual a 0. Y eso es lo que vamos a trabajar, todo lo que tiene relación con los postulados asociados a tablas, lo vamos a ver con la norma en la próxima clase. ¿Ya? No tiene sentido meter más elementos. ¿Ya? Aquí, si nosotros hacemos el artilugio típico, ¿ya?, de la explicación que dan algunos textos, cuando dicen, si usted toma eso, lo trae para acá y lo agranda y lo analiza, lo que usted tiene acá adentro, en cuadro de agregando texto, eso. Agregar texto, aquí lo que usted tiene es lo siguiente. Insertar, ¿ya? Lo que usted tiene aquí es lo siguiente. Tiene eso, y aquí en la parte superior tiene el ES minúscula igual a 0. Se me fue el 0 por otro lado. 0. Y en la parte, bueno, es minúscula, ponerle un puntito para que no se me mayúscula. Ya, ahí está. Y en la parte inferior, ¿ya?, EI menor que 0. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y acá, en la parte superior, de manera similar, si hacemos nosotros el análisis de lo que está pasando ahí, podríamos decir
lo siguiente. Aquí está pasando algo muy parecido a lo que está pasando allá abajo, pero con la diferencia de que aquí agregar texto, S mayúscula, mayor que 0, e I mayúscula igual 0. Vamos a tirar un poquito más para allá para que no se pierda el 0. Ahí está. Entonces, agrandamos un poquito más esto, a lo mejor. Ahí, queda más bonito. ¿Bien? Eso es lo que está pasando. Y esta es la clave para entender toda la metrología de tolerancias. Esta es la clave para entender toda la metrología de tolerancia. Si tiene alguna ciencia, es esta. Voy a poner acá punto I para que no sea mayor. ¿Ya? Que no sea mayor. I es menor que 0 porque... Perdón. Porque está bajo 0. Está el 0, está bajo 0. Y este es mayor que 0 porque está sobre 0. Bueno. Archivo. Voy a guardar como. Esta es la clase 8. Y hoy día estamos a 22 de diciembre. Para que no se me vaya a perder toda la clase y perdamos todo lo que hicimos. La clase va a quedar subida a virtual, ¿bien? Lo mismo que con la grabación, para que durante el día de mañana ustedes la puedan revisar si ustedes gustan. Super, profe.